¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien, o días, o lo que sea que estén haciendo ahorita, donde estén. Muchas gracias por sintonizar otra vez mi canal. No sé cómo debería de llamarle, si les soy honesto. No, pues H Cookie, H, ¿no? De Happy Cookie Hour. Está muy largo, es otro. Yo creo que voy a tener que buscar otro nombre. Pero bienvenido al canal de La Galleta. Soy Christopher y el día de hoy, pues nada más les quiero platicar que hace poquito me tocó ir bueno, fui invitado al Google Developer Group de Querétaro. Estuvimos allá platicando y dando alguna conferencita. Y pues nada, mostrar que acabo de regresar con unas cosas muy padres que nos regalaron. Y de developer y una libretita donde voy a poder anotar aquí mis anotaciones y temas iguales. Me dieron igual una taza, me dieron stickers, me dieron un montón de temas. Estuvo muy interesante. Hay un tema que quiero compartir con todos. Al final del día siempre me gusta estar compartiendo lo que estuvimos hablando en otros lugares, que no se quede simplemente para que lo disfruten unos pocos. Me gusta compartir más conocimiento, que esto pueda extender a quienes les pueda servir. Y pues el día de hoy me gustaría hacerlo con ustedes, así que les voy a compartir qué es lo que platicamos. Y el tema, en este caso, del Google Extended de este año, porque bueno, me tocó hacerlo igual el año pasado, hay un video en mi canal. Puedes checarlo si gustas, donde hablamos acerca de los agentes, hablamos acerca de interactuar con modelos de datos, tocamos muchos temas. Y en este caso, el que hablamos, pero para la ciudad ahorita en la que estoy, que es la de Querétaro, que fue la que me invitaron, fue acerca de LLMs mejores por tres con sistemas de contexto. No sé quién me escogió el nombre, pero en sí mismo es cómo mejorar el uso de modelos de lenguaje con sistemas de contexto. Así que pues vamos para allá. Como siempre, si es la primera vez que visitas mi canal, ¿quién es La Galleta? Pues soy científico de datos, soy emprendedor, también soy consultor de inteligencia artificial. He estado trabajando en muchas cosas, puedes checar en mi canal que he estado en Japón, me han invitado a dar ponencias, he estado emprendiendo, hay proyectos que tengo ahí pausados. Anteriormente me han invitado a Google Developer Groups, en este caso fue el de Sonora del año pasado, el de este año fue el de Querétaro y estoy trabajando ahorita en mi consultora de IA. Dejémoslo hasta aquí. Y pues el tema que nos concierne es acerca de los modelos de datos. Y hay algo bien interesante, ya que, bueno, o sea, al estar hablando de Google, Google tiene en este caso sus propios modelos, como lo son Gemini, pero no porque tengan un modelo de datos significa que pues están en la carrera para poder hacer su sustitución de su motor de búsqueda, ¿no? Como muchos dicen, los modelos de datos son los nuevos Googles, ¿no? ChatGPT es el nuevo Google, y Gemini es la copia de ChatGPT, entonces ya saben, ¿no? Pero realmente no funciona así. Y si mal no recuerdan, antes de que saliera Gemini, había otro modelo que se llamaba Palm y después Barth. Hace un año, en febrero, se publicó esto. Le preguntaban al modelo en vivo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tenemos dudas acerca de si el modelo funciona, no funciona. A ver, y le estaban ahí probando. No, sí. Preguntamos acerca de, ¿qué le preguntarías o qué le contarías acerca del telescopio James Webb a un niño de 9 años? Y le dijo, no, pues tomamos las primeras fotografías del sistema solar. Estos señores, este statement en frente de inversores y de muchas personas que realmente no saben mucho del tema, pues al verlo dicen, no, esto no funciona, esto no sirve, y terminaron haciendo que la empresa Alphabet perdiera 100.000 millones, en inglés billions, ya lo he hablado en mi canal, pero este es el caso en específico por el cual sucedió. Y pues qué vaya forma, ¿no? De entrar a un Google Developer y estar diciendo la tecnología de Google falla. Pero hay un tema, y es que aquí vamos a tocar uno que ya he mencionado anteriormente, que tiene que ver con las alucinaciones. Si sigues mi canal, hay un video donde hablo de acerca de los 10 errores al momento de estar usando sistemas de este tipo, que tocados por expertos en ciberseguridad y una servilleta, ¿no? Hablando de este tema. Y hablábamos específicamente de las alucinaciones y la dependencia excesiva. Chema Alonso, en su video, que por cierto tengo en el canal la referencia al que él hizo, mostraba que este era un problema y un riesgo de seguridad. Uno de los 10 que manejan de temas de riesgos de seguridad, ¿no? De hecho, hace poquito salió el tráiler de Megalópolis por Francis Ford Coppola, el vato que hizo aquí tranquilamente El Padrino, ¿no? Una saga de películas muy exitosa, de mucho renombre, y utilizaron ChatGPT para hacer comentarios, ¿no? Inventar que, sí, qué porquería, ¿no? O sea, se veía más o menos, bueno, ¿no? El ChatGPT y se veían así, no, es una basura y supuestamente de Daily News, pero nada que ver. Este fue totalmente inventado, no utilizaron en este caso así. Y pues nada, ¿qué sucede con esto? ¿No? ¿Qué sucede cuando estamos usando modelos de lenguaje y alucinan, como ya vieron? Y pues de entrada esto provocó muchos problemas con Lionsgate, ¿no? Antes de entrar al otro tema. Provocó muchos problemas con Lionsgate, que es la productora, y dice, ¿cómo se te ocurre estar promocionando esto? Ya lo tiraron, hay un relajo. Y así como ellos, hay muchas personas, de hecho en mi país, estuve yo, de hecho, por parte de una certificación de la red Conocer,
no es para echarles tierra, pero según llevaron expertos de IA para estar haciendo contenidos de, ay, tiene un nombre, los contenidos estos de educación, utilizando IA, y le preguntaban, ¿no? Dile al ChatGPT que te armen tu ruta de trabajo, que te hablen el plan educativo. O sea, no, no, así no funcionan las cosas. Ahora sí, ahí va. Aparte de esto, ¿no? Si tú dices, bueno, pues a lo mejor ChatGPT falla, pero pues busco otros, hay muchos que están saliendo hoy en día. Hay un leaderboard y este mismo te publicitan Llama, Mistral y todos los que ustedes puedan considerar, donde están explicando, ¿sabes qué? Pues mi modelo es mejor que el tuyo. No, el mío es mejor que el tuyo. Y ya se muestra uno que mejor, y este es mejor, y está más poderoso, y que no sé qué, y ya consiguió una ronda de inversión. Ah, señores, nos han mentido, porque al momento de decirte que un modelo es muy bueno no significa que en sí mismo lo sea, simplemente que están imitando y queriendo parecer que sí. Porque ¿cómo creen que evalúan estos modelos? Los estamos hablando que los modelos alucinan, que inventan cosas. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de su memoria, ¿no? De ver qué tanto recuerdan. Pues la forma en cómo estamos evaluando estos modelos es saber qué tanto saben, qué tanto memorizan. Es una tontería. Si sabrán, en China ahorita no están pudiendo hacer muchas cosas porque tienen pausado el tema de Nvidia, no pueden entrar chips, no pueden venderlos allá. Hay un tema ahí complicado, no pueden entrenar sus propios modelos. Entonces estos cuates hicieron papers, hay mucha información de papers donde están hablando acerca de, oye, pues cómo le están haciendo en Occidente para hacer esto, ¿no? De los modelos de lenguaje. Y fácilmente se ponen a investigar, empiezan a evaluar y se dan cuenta de algo, que como estos cuates pues no tienen stakeholders, ni inversores, ni nada a quien perder, pues se les hace más fácil decir, ah, mira, vamos a publicitar este paper y está muy bueno. Resulta que la forma en cómo están haciendo los modelos de lenguaje, todos los que son los benchmarks o las evaluaciones están en línea, ¿no? Es como si tú vas a presentar un examen en la universidad y de repente te encuentras, ¿no? El documento de, ah, gracias, lo compras y te pones a estudiar y al día siguiente vas y presentas, pues realmente no es que tú ya no sepas, sino que memorizaste las respuestas. Y pasa entonces que hay modelos muy malos que pueden mejorar de la noche a la mañana. Y como no sabemos en este caso si son modelos realmente entrenados con datos reales, si el benchmark no se pasó de lanza, si no se hizo bien, pues que te asegura que esté funcionando, porque hay dos temas, ¿no? Open weights y open source. Los modelos no son open source, a menos que sepan cómo se entrena y demás, y tengas el resultado final. Son open weights, yo lo entreno, no sabes cómo, pero te lo entrego, ¿no? Ahorita ya se están acabando hasta los datos, estamos usando Netflix, pero este más para otro video. Tú te preguntarás entonces, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque, pues en este caso, ¿qué modelo ocupo yo para que me pueda entonces resolver problemas y me pueda contestar bien? Y la respuesta es no, no lo hagas. O sea, no ocupes un modelo de lenguaje para que te resuelva dudas o ocuparlo como fuente de datos. Utiliza otra cosa. Chéquense esto. Gartner publicó esta gráfica, que es la de la tendencia de qué tan bueno o mala puede ser una tecnología, y pues pasa con todo, ¿no? Esto, por ejemplo, pasó con los NFTs hace un par de años, que pum, explotó, todo el mundo decía que estaba increíble, que iba a ser una forma de comercio distinta, que la fregada. Lo mismo está pasando ahorita con los modelos de lenguaje, y hay un pico muy alto, ¿no? Empresas están alcanzando récords. ¿Qué sucede con estas situaciones? Que llega un momento en el cual se empiezan a dar cuenta las personas de, como que no son tan buenos, ¿no? ¿No? Y empieza entonces a caer en un valle, ¿no? Empieza a caer, bueno, no es un valle, ¿no? Es como, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí es el valle, valle de la desilusión, en el cual la gente pierde toda esperanza, se van de la tecnología, caen en los mercados, revientan burbujas, pierden sus trabajos, entran a la cárcel por temas de fraudes, cha, la. Bueno, yo propongo que pasen de este, porque estamos ahorita, seguramente cuando pasó lo de Barth, empezó como a declinar poquito a poquito esta curva, este hype y desmedido, todo tiene IA, y ahorita con esto es simplemente decir, bueno, les quiero ahorrar el choque, porque yo sé que puede haber personas, porque me ha tocado, hay personas aquí que lo trabajan para empresas, que están emprendiendo, que están buscando hacer cosas y probablemente se topen con este problema. Yo les propongo una solución y en mi canal lo he hablado muchas veces, pero en este caso vamos a ser un poco más específicos en la forma de trabajar, de cómo pasar a el plató de la productividad, ¿no? Pásate de esto. De hecho, se está empezando a utilizar muchísimo en Latinoamérica. De hecho, estoy dentro de un equipo, estamos armando ahorita una asociación, ese es tema para otro día, pero hay muchísimas personas en Latinoamérica, somos más de 600, que estamos procurando y buscando que esto se empuje, ¿no? Se está empujando usar los modelos de manera correcta. ¿Cómo? Tras de los racks, ¿no? O sea, ya sabrán que en mi canal yo hablo mucho de este tema. De hecho, creo que tengo 6 videos, chéquenselo. Tengo mi lista de reproducción de modelos de lenguaje y hablo mucho de los racks. ¿Qué es un RAG? Para los que no sepan, Retrieval Augmented Generation, aquí en mi rancho, que es Mexican Burros, es generación aumentada de
de recuperación. ¿Qué es esto? Yo tengo un sistema, es una metodología para obtener información y dejar de depender de la memoria de un modelo y hacer que éste funja como la memoria de él. Entonces tú ocupas un modelo como todo el cerebro y el hipocampo, o la parte que se encarga de la memoria, es el RAG, ¿no? Entonces te ayuda a traer la información. Lo estás separando y creo que es la mejor forma de trabajar. Este es un ejemplo. De hecho, a ver, vamos a empezar ahora con ejemplos de racks. ¿Qué tipos de racks hay? Este es el formato más simple, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos un triángulo, ¿no? En este lado de la pantalla tenemos un triángulo y de este otro lado tenemos fuentes de información. Ahora, este triángulo, si se dan cuenta, el usuario nunca tiene interacción directa con el modelo. ¿Por qué? Porque el usuario interactúa con un sistema y esa información que viene del sistema pasa entonces al modelo. Y pueden variar, ¿no? Este es un tipo de rack muy sencillo, pero ahorita voy a empezar a desmenuzar los tipos de racks. Hay investigación que se ha estado haciendo acerca de cuáles son los racks que existen, perdón, qué tipo de racks existen. Hay investigación acerca de qué tipos de racks existen. Y en esos momentos, pues no hay un default, no hay un estándar. Se han estado estipulando varios, pero se toma en cuenta que cualquier sistema que te permita utilizar información y que ocupe el lugar de la memoria en vez del modelo, funciona. Entonces vamos a estar hablando de las diferencias. Ahorita vamos a empezar con las fuentes de datos, porque hay racks que se diferencian por las fuentes de datos que ocupan. Existen los datos no estructurados, los semiestructurados y los estructurados. Cada uno de estos puede ser un RAG que tenga los tres, un RAG que nada más tenga uno, y por sí mismo es un tipo de RAG distinto del uno del otro. Porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con imágenes, a textos, a base de datos. Todas estas, si se dan cuenta, son diferentes. No es lo mismo tener un video, un audio y demás de forma no estructurada a tenerlo ya en una base de datos, con sus metadatos y más cosas, ¿no? Es diferente. Entonces, cada uno de estos puede ser un tipo de RAG distinto. ¿Por qué? Porque la forma de tener la información, ¿cómo procesas imágenes? ¿No? O sea, puedes tener un modelo de IA que te ayude a clasificarlos, o cómo procesas PDFs o documentos, pues hay librerías que te ayudan a clasificarlos, y se dan cuenta son implementaciones distintas, o a bases de datos, pues es un conector, etcétera. Todo es procesable. Aquí quiero mencionar que todo es procesable. De hecho, hoy en día Gemini, bueno, que este es el evento que fue para el Google Developer Group, pues estamos usando AI Studio, y en el AI Studio tienen ahorita en aiplatform.com, me parece así es, .google.com, no estoy muy seguro. Les dejo el link si quieren en la descripción, donde pueden checar un sistema. Ya tienes tú el chat, pero puedes interactuar lo mismo. Creo que tiene ChatGPT, pero aquí también lo tiene Gemini. Yo lo recomiendo mucho por el tamaño de contexto que te ofrece. Puedes subir documentos, audios, imágenes y videos. Ya haces el procesamiento y a partir de ahí ya chateas con tu información, lo que se conoce como chatear con documentos. Ojo, no es la única forma de poder hacer esto, porque bueno, tú puedes trabajar con cualquier tipo de información, ya quedamos, ¿no? Pero ¿cómo la procesas o cómo la encuentras o cómo determinas cuál es la que vas a utilizar? Pues para eso utilizamos entonces el conector a algo que se le conoce un index. ¿Qué es el index? Antes de continuar, un index es donde vas a tener la interacción. El usuario es con lo que va a interactuar, con el index. No va a interactuar con la base de datos, no va a interactuar con el documento, va a interactuar con el index, que es donde va a obtener todo, ¿no? En este caso, dependiendo de la implementación, me parece que en el canal tengo uno con Chroma. Chroma es el index, te maneja un index y ahí puedes estar trabajando la información. Y de esta manera, pues es tu índice, tal cual. Hay unos que son, bueno, hablando ahora sí del conector de los documentos al índice o del punto de contacto, tu interfaz, trabajas distintos métodos. Es otro tipo de RAG que ocupan embeddings. Los embeddings, en este caso, son modelos que te transforman texto o información a números, ¿no? Representación numérica, matemática. Que te permite poder hacer operaciones. Ya lo he hablado anteriormente en mi canal, pero un refresh bien rápido. Si tú vuelves no sé, conceptos en números, niño, hombre, rey, etcétera, pues si tú le quitas edad a hombre, le te da un niño, ¿no? Si le das una corona al niño, es un príncipe o le genera realeza, ¿no? Entonces tú puedes hacer, si te das cuenta, operaciones matemáticas donde puedes subtraer, añadir, comparar, etcétera, a través de estas operaciones. Y es muy bueno porque de esta manera puedes tú ordenar dependiendo a similitudes y demás. Este es un tipo. Y ahora hay otro, donde directamente tienes un motor de búsqueda. ¿De cuál tipo? El que tú quieras, pero la idea es obtener la información. Yo hice, por ejemplo, uno, y aquí voy a hacer un poco más de énfasis en algo que hice para la NASA, el hackathon de la NASA del año pasado, donde presentamos, era una propuesta, ¿no? A ver, hay que buscar información en documentos, son chorrocientos mil documentos con chorrocientos mil páginas acerca de estándares de temas en la nave espacial. ¿Qué pasa si falta aire, ¿no? Si se despresuriza. Pues entonces lo que yo ocupo es un modelo más chiquito. Un modelo de lenguaje puede pesarte gigas. Un modelo más chiquito son kilobytes y este directamente te puede encontrar lo que son los sustantivos, personas, objetos, lugares, etcétera.
Y de esta manera yo nada más iba como que concatenando para crear índices, ¿no? Entonces hace cuando, oye, se me está despresurizando la cabina, ¿qué hago? Ok, yo le tengo que enseñar en dónde buscar. Entonces, se me despresuriza la cabina. Entonces, la palabra despresurizar y cabina son sustantivos. Y este lado, yo lo que haría sería colocar despresurización de cabina, presurización de aire. Shalala. Entonces voy haciendo esas conexiones de un concepto y otro concepto, se encuentra en tal página. Como si tuviéramos un índice, pero en un formato más así, de grafo. Esto ahorraba muchos costos, ya que es el kilobytes y no gigas, es más económico y te permite pues encontrar información más rápido, al ser ya como un hash, ¿no? Que podrías directamente encontrar muy rápido en tu sistema y encuentras directamente en dónde tienes que buscar y el documento que te haya dado, ese se lo entregas al modelo y el modelo ya te explica qué estás buscando, qué quieres. Está bastante cool. Lamentablemente, esto perdió en contra de un bot de WhatsApp. No tiene mucho sentido, ya que ¿quién ocupa WhatsApp en una cabina, ¿no? En el espacio? Pero es un tema para otro video. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Beneficios de usar este sistema, masificas mucha información en un menor costo. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Otra podría ser por medio de agentes. Por ejemplo, puedes a través de usar un agente que es directamente un modelo de lenguaje que programe. Dile, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo interactúo con esta base de datos? Ah, pues te creo el código para que, ¡pum!, me conecte. O seleccione dónde tiene que buscar. Puedes tener distintos lugares como opciones y el agente va a decir, ah, ok, busco en esta carpeta, o busco en este bucket, o busco en esta fuente y te lo trae. Directamente él toma la decisión de dónde va a buscar y qué va a encontrar, ¿no? Por nombre, por lo que tú quieras. O sea, que programe o que escoja. Tú decides cómo quieres que lo maneje. Y estas dos son dos tipos de racks muy diferentes, porque no es lo mismo que te programe a que te decida dónde escoger las cosas, ¿no? Es diferente también. Si se dan cuenta, ya tenemos ahí muchas variedades. Ventajas de usar un agente, terceriza la barrera de entrada. ¿Por qué? Porque de esta manera tú no tienes que aprender a programar para acceder, ¿no? Tengo un video en el canal donde hicimos un agente para interactuar con modelos de SQL. Lo dejamos dos, tres. Si quieren saber más o menos cómo funciona y qué puedes esperar de ellos, chécalo por favor en la descripción. Ahora, tenemos aparte de eso, la parte del contexto, lo que se le conoce famosamente como prompt engineering. Voy a dejar esto para otro video porque hay muchas formas de hacer prompt engineering. Intención, deseo, protagonistas. O sea, hay muchas cosas que lo puede hacer con zero shots, one shots. Esto ya es fuera del video, pero sépase que aquí es donde se ocupa prompt engineering. Porque en vez de hacer que el usuario comunique con el modelo directo, haces un proceso de prompt engineering, pero con las fuentes de datos. Entonces sí hay algo de prompt engineering, pero no tan fuerte. Y luego está el modelo, ¿no? Varía dependiendo del tipo de modelo. Y aquí les voy a dar un spoiler, esto ya lo he dicho muchas veces, pero es que los modelos de lenguaje funcionan para tareas de lenguaje. Resumir, sintetizar, comparar y seguir instrucciones, para eso sí son buenos. Y no es que los benchmarks que haya dicho, las pruebas, todas sean malas. Hay algunas que sí son buenas y que te evalúan qué también sigue una instrucción, qué tanto puede memorizar. Memorizar de una instrucción en ese momento, no memorizar de información de entrenamiento, no. De ese momento, qué tanto se sigue las secuencias. Eso sí sirven, ¿no? Ese tipo de búsquedas sí te sirven. Y para eso sí puedes tú escoger un modelo de lenguaje. Entonces, si tú vas a estarte peleando de, oye, tengo que ocupar el último Llama 3 que salió con 750 billones de parámetros o Grok, o sea, tú escoge el que tenga mejor capacidad en espacio de memoria, ocupa el que tenga mejor capacidad de contexto, dependiendo de tu caso, porque pues, mientras más contexto, más le puedes aventar de tu RAG, o los que sean más rápidos. Enfócate en este tipo, esas tres. Si vas a hacer alguna aplicación que ocupe un modelo, enfócate en estas tres. Olvídate del resto, son las tres que te importan. Porque te pones a investigar qué tanto sabe, qué tanto recuerda. No, te vas a hacer pelotas. Y es muchísimo mejor a que lo hagas un fine tuning, porque al final de cuentas el fine tuning pues no jala. No jala, no jala. Ahora, ahí viene lo bueno. Yo tengo una recomendación personal y se las quiero dar, porque al final del día para mí es de las mejores opciones, es la más robusta, es la que puede estar enfocada. Sí, las otras funcionan para procesos muy prácticos, pero hay uno que es para mí el mejor de todos. Este en particular que les estoy por compartir, en lo personal, la rompe completamente, porque tiene para poder hacer muchas cosas. ¿Cuáles? Los knowledge graphs. Si ustedes siguen mi cuenta, porque tengo muchas redes, ¿no? Tengo LinkedIn, tengo Medium. En Medium yo me la paso publicando, cuando encuentro algo interesante lo publico. Hay una donde explico y hablo de acerca de los knowledge graphs. Y hay muchos casos en los que he estado en la industria que enfocan esta solución. Si se dan cuenta, se comió tres áreas. Fuente de datos, el procesamiento de datos y la interacción con el usuario.
Las tres existen en este mismo. No hace falta que lo tengas por separado. En sí mismo es un tipo de RAG. Y aún con todo, hay variaciones de Knowledge Graphs. Ahorita se las voy a explicar. Pero ¿por qué Knowledge Graphs? Data World es una agencia que hace benchmarks enfocados en la forma de contestar con contexto. ¿Qué diferencia hay de un modelo de datos que le haces fine tuning sobre una información a uno al cual le das contexto? Pues resulta que encontró que con un Knowledge Graph, específicamente con los Knowledge Graphs, las respuestas mejoran hasta 3 veces más que hacerlo simplemente con fine tuning. O sea, no reentrenar, usar RAGs. ¿En qué área? Si se dan cuenta, no es una bala mágica, no es como que, ya meto RAG y ya me resuelve todo. No, son sistemas, acuérdense, los modelos de lenguaje son probabilísticos, no determinísticos. Determinista es que tienes una respuesta siempre. Probabilístico que puede variar, ¿no? No, porque no significa que por eso no. Es un tema para si quieren otro video, pero recuérdenlo, como al ser un modelo probabilístico puede fallarles, así que no significa que vamos a alcanzar el 100% de accuracy o de capacidad, pero sí mejora mucho al momento de estar haciendo tareas muy específicas. También, si lo quieren checar, está en mi video de seguridad. Aquí, por ejemplo, aquí mencionan ellos que, mira, si tú ocupas solamente el modelo de lenguaje, puedes tener en algunas áreas, como decisión estratégica, métricas y demás, un resultado muy malo, porque lo inventa, porque se afecta con el tema de las alucinaciones. Pero si lo haces con un knowledge graph, puede llegar a valer muchísimo más. O sea, de 0 a 38%, la verdad es un cambio. A cambio, si tú haces un reentrenamiento, muchas veces los cambios son de un punto porcentual o por decimales. O sea, la diferencia es muchísima y los costos son también menores, entonces se recomienda mucho esta solución. Vamos a desmenuzarla. Un knowledge graph se ve así, es entidades conectadas entre sí mismas, ¿no? Personas con lugares, lugares con, no sé, con cosas que están conectadas y esas relaciones importan. Mientras las relaciones importen, un knowledge graph es la solución. Y si se dan cuenta es muy semántico, es yo conozco a fulano de tal. Eso es una relación. ¿Por qué? Porque está el objeto directo y el objeto indirecto en la sentencia. Entonces es muy sencillo poder hacer mapeos a knowledge graphs por lo mismo. Es más semántico, es más natural estar explorándolo. Entonces, si se dan cuenta, funciona muy bien para modelos de lenguaje. Vamos a desmenuzarlo. Primero tienes tu grafo de toda la vida como el que acabo de mostrar, ¿no? En este caso, tú lo que harías sería tener datasets, o bueno, no son datasets, son vector stores, pero en la jerga un poco más común serían índices, ¿no? Que son prácticamente los puntos de entrada. Similar al otro, pero en vez de tener uno, tienes múltiples. Y cada uno de estos puede ser de algún tema. Por ejemplo, una tienda de zapatos, de una tienda puede ser zapatos, ropa y, no sé, usuarios que compraron en la tienda, ¿no? Pues puedes escoger alguno y cada uno de ellos le pasas un embedding, lo vuelves de forma matemática y te entrega entonces un resultado. ¿Cómo? Comparas un query o comparas una pregunta de, oye, fulano, ¿quién fue el que me compró más cosas? ¿No? Y ya, pues entonces buscas en tu base de datos quién te haya comprado más, ¿no? Haces entonces el proceso, lo encuentras y te queda el resultado. Y tú miras, oye, o sea, no cambia mucho, ¿no? O sea, me estás mostrando exactamente lo que pasó la vez pasada, no, no hay realmente un cambio. El tema aquí es que cuando te entregaste el resultado, lo puedes expandir. ¿Por qué? Porque al tener tú la información, esta información ya está conectada. Solo tienes que jalar a qué está conectada. Entonces, esto lo que hace es que te expande muchísimo las oportunidades. Y hay muchas áreas que puedes hacer, o sea, muchos algoritmos que no requieres tú estar haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco queries para encontrar la información. En este mismo momento de construirlo, puedes hacer comunidades. Por ejemplo, una persona que compra en ciertos patrones, a ciertas prendas, en ciertos lugares, a ciertas horas, por sus relaciones, te puede generar un tipo de comportamiento, una clasificación, una etiqueta, ¿no? Clientes que compran mucho, clientes que compran poquito, compradores compulsivos, compradores de pánico, no sé, ¿me explico? O sea, depende de tu caso de uso, le puedes tener una clasificación u otra, pero varían dependiendo de sus relaciones, de cómo se conecta con tu otra información. Y esto lo puede tener ya el dato. Directamente cuando tú encuentras el resultado, ya te viene esa información. O la puedes encontrar o conectar. Puedes encontrar cuáles son los nodos más importantes de acuerdo a su importancia, como lo hace Google, ¿no? Con las páginas. Al momento que tú busques, oye, estoy buscando tal página para que me vendan tal cosa, estoy buscando ver perritos, ¿no? Una página de perritos y la que tenga más popularidad o la que se supone tenga mejor puntuación, que es por importancia, es la que está en primer lugar. Así podría funcionar para, por ejemplo, hacer un ranking o encontrar cuál es el nodo más importante, la persona más importante, el producto más vendido, la empresa más valiosa, lo que ustedes quieran. Hay uno que se llama de heurística, de predicción de links. Así como los embeddings, esto está en mi canal, ¿no? Tú puedes comparar dos consultas y ver qué tan similares son por medio de
de cómputo semántico, relación de seno, coseno, etcétera. Lo mismo pasa con este, que en vez de tú sacar las relaciones por medio de texto, lo haces por medio de su contexto. ¿Sí? En vez de hacerlo por texto, lo agarras por medio de sus relaciones. Por ejemplo, imagínate que agarramos un documento y en este documento dice, aquí está fulanito de tal, se llama Christopher. Y en otra parte te dice, Galleta también estuvo en tal lugar. ¿Cómo identificamos que son la misma persona? ¿No? Eso es una duda que realmente tuvo una empresa a la que le trabajé hace un par de años, por las relaciones que tiene con más información. Necesitas tenerla, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, si fueron a los mismos lugares, si estuvieron en las mismas zonas, solo tienes que evaluar las conexiones. Lo mismo pasa por el tema de similitud, que tanto se parece. Entonces, sí, sí me explico. O sea, hay muchas cosas que se le pueden ir sacando a través de los algoritmos que te expanden y no tienes que estar haciendo consultas, ni búsquedas, ni estar viendo más. No, esto ya está dentro del sistema. O sea, solo es jalarlo. Y es muy robusto. Puedes tener también para encontrar qué tan lejos estás de un punto a otro. O sea, hay un buen de cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas. Les recomiendo poder investigar cuáles son nuestros algoritmos, porque se pueden implementar directamente con grafos y van a encontrarse un montón. Estos beneficios, tienes mejor contexto, mayor capacidad de procesamiento para tu modelo. Si tienes 2 millones de tokens, pues jálale todo lo que puedas en cuanto a información. Evalúa, evidentemente, si el modelo tiene buen sistema de contexto y disminuyes costos, porque no tienes que estar haciendo varias consultas para encontrar la información. En una consulta puedes encontrar todo lo que ocupas. Entonces, es prácticamente los knowledge graphs, ¿no? Ah, padrísimo. Ahora, ¿cómo se construyen? Porque tú dirás, oye, pues está bien padre, pero pues, ¿aquí lo dejamos o qué? No, a ver, vamos a hacerlo bien chido. Lo puedes construir con Neo4j, de hecho es de las mejores herramientas que se pueden utilizar para la construcción de estos knowledge graphs y puedes consumirlo con Gemini. ¿Cómo lo haces? Métete a tu Google, chécate Model Garden, encuentras el modelo, pum, ahí te dice la liga, te dice el código de cómo lo puedes implementar. Si tienen alguna duda, chéquenlo, ahí tengo también en mi canal cómo se podría hacer ese tipo de cosas. Y Neo4j lo puedes activar ya sea en tu Google Cloud, hay una versión gratuita en la nube, no te cobran absolutamente nada, me parece que te dan cierta cantidad de nodos muy grande, la verdad es que yo nunca me he acabado ni he topado a más del 20% del acceso de capacidad, es muchísima la información que le puedes cargar. Tienen un plan Enterprise que te cuesta $18 el día, sí, $18 el día, no es muy caro, y una versión sandbox, donde tienes para poder hacer los algoritmos y demás cosas. Entonces, tienes donde jugar. Y para construirlos, directamente puedes hacerlo a través de silogismos, ¿no? A pasa, entonces B sucede, ¿no? Es una conexión lógica. O A, entonces no B, ¿no? Puedes hacerlo de esta manera, a través de textos, y usar lógica, ¿no? Esto es una cosa de toda la vida. Puedes hacerlo otra vez también de construir de abajo para arriba, empezar algo muy sencillo, algo más complejo, no sé, empezar con una compra, no, un producto. El producto te puede hacer una compra, la compra te lo puede hacer un usuario, el usuario te lo puede hacer en alguna tienda, no sé, a lo mejor no estoy siendo la mejor opción, pero vas de conceptos pequeños a conceptos más grandes, como producto, el producto está en una tienda, la tienda está en una ciudad, la ciudad está en una región, la región está en un país está en un continente, la, ¿no? Lo mismo puede hacerlo de más a menos. Empiezas, en vez de hacerlo desde lo más particular, empiezas a hacerlo más general. Mi favorito es hacerlo a través de un modelo tipo triplets, que lo puedo hacer con Gemini, pero si les soy honesto, es muy caro. Lo pueden hacer también con BERT. BERT a través de triplets, ¿qué es lo que hace? Tienes un texto, tienes, por ejemplo, yo corrí alegremente al parque. Entre yo y el parque hay una relación, ¿no? Corrí hacia él. Nada más que el triplet sería yo, algo, parque. ¿Qué hay en medio? Lo puedes hacer, te digo, a través de preguntarle a Gemini, ¿cómo lo completarías? O con una frase, o una palabra. Lo mismo sucede con BERT. BERT es más ligero, es más sencillo, funciona específicamente para estos casos muy bien. Implementalo y lo puedes probar. Tú me preguntarás, oye, pero ¿cómo le hago, no? O sea, sí, está muy padre todo, pero sigue siendo muy arbitrario. Y nada más me dices cómo, pero no, no exactamente. Ok. Neo4j tiene una librería en su página para que tú con 3 simples pasos crees tu knowledge graph. Es open source. Ahí les dejo el dato por si lo quieren implementar. Te conectas a tu base de datos de Neo4j, cargas tu información, videos, PDFs, cosas de la nube, Wikipedia, lo que tú quieras. Y te genera el grafo. Tú le puedes especificar que quieres ciertas cosas o puede él recomendarte qué quieres hacer. Y lo bonito es que una vez que ya te lo genera, puede chatear con tu información.
Está en open source, hay una página de GitHub, se las dejo aquí en la descripción porque si lo quieren checar. Recapitulación, porque ya es para muy largo este video. Los LLMs no son fuentes de información, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a recalcar, tómenlo en cuenta, no sean como Google, perdón, pero no quieren caer en ese error. Los RAG son una metodología para tercerizar la memoria y van a contextualizar, mientras que los modelos de lenguaje van a interpretar. Los knowledge graphs disminuyen costos y aumentan su capacidad, y los knowledge graphs con grafos, los RAGs, mejoran 3 a 1 a que si haces fine tuning. Lo dejamos hasta aquí. Gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Si lo viste completo, mira, mi enhorabuena. Déjame un comentario de, mira, sí lo logré. Me llamó la atención. Si algo no les gustó, también coméntenmelo. Hay mucho para tocar aquí. Podríamos hacer muchas cosas como les enseño a armar alguno, implementarlo, cargarlo. Tengo muchos casos en los cuales he estado haciendo. Si quieren algún tema que quiera detallar, por favor, coméntenmelo. Hay muchas cosas que hemos estado haciendo. Si quieren que les cuente mi experiencia en algún tema, déjenme en los comentarios, denle like, suscríbanse, apóyenme por favor en esta parte. Aunque nada más vean tantito el video y que digan, ah, todo padrísimo, todo comentario, todo like, todo lo que están haciendo me contribuye muchísimo. Soy una persona que honestamente estoy muy ocupada, estoy haciendo muchísimas cosas en este momento, no soy tan habituado a subir videos, pero me gusta compartir cosas. Y yo creo que hay personas que se han llevado muchas cosas a través de lo que he podido compartir a lo largo de estos años. Me han buscado, me lo han apoyado y se les agradece muchísimo. A todos los que apoyan con sus comentarios, los que me conocen, los que apoyan recomendando, los que me siguen en otras redes sociales, les agradezco infinitamente. Son la razón de por qué sigo haciendo estas cosas. Yo estaría haciendo otras más, estaría ahorita enfocándome en mis proyectos y demás, pero vuelvo a lo mismo, esto para mí me gusta, todo lo que ustedes me han estado apoyando en estos tiempos se les agradece. Soy un canal muy chiquito, sí, la verdad no soy tan habituado a subir cosas, pero gracias a ustedes ya estoy en 300 suscriptores. Ojalá lleguemos a, no sé, 350 a lo largo de este año. Quisiera cerrarlo bien. La verdad es que no tengo prisa por llegar a más suscriptores, ¿no? O sea, si se dan chidos, si no, pues, quienes sí puedan darse. Si tienen algún comentario que no les guste, déjenmelo igual aquí abajo, no hay ningún problema. Quieren, debatimos, platicamos. Si les interesa, por ejemplo, una sesión de, oye, de preguntas y respuestas, también. O sea, yo estoy abierto a cualquier opción. Y pues nada, no quiero hacer esto más largo, solo, pues mucha paz, mucho amor, disfruten y pásenla muy bonito. Gracias por verme. Hasta luego.